Hoy vamos a continuar con esta lección número 4 del libro de los Hechos. Para hacer un poco de memoria, la semana pasada vimos en el momento cuando ya había venido el bautismo del Espíritu Santo, en el cual la gente que habían venido de distintas partes para festejar la festividad del Pentecostés, todos se maravillaban de haber escuchado un tumulto, una bulla de toda la gente hablando en diferentes idiomas, cada uno de los que han venido. Entonces se acercaban y decían, ¿qué pasa aquí? ¿Están todos borrachos?, le decía. Entonces, ante esas aseveraciones, Pedro se levanta en la multitud y empieza a contestarle a ellos, a predicarle en realidad, diciéndoles que esto que ustedes acaban de presenciar no es que están borrachos, sino que es obra del Espíritu Santo que había sido profetizado por el profeta Joel. Entonces él utiliza las palabras del profeta Joel, que cuando lleguen los días postreros, Dios va a derramar su Espíritu, y esto es justamente lo que está pasando. Hoy entonces continúa con esa prédica de Pedro, diciendo entonces, ¿por qué Dios entonces derrama su Espíritu en estos momentos? Entonces continuamos con esta prédica de Pedro, con esta pregunta número 12. Por favor, hermana, ¿podría entonces contestar esta pregunta número 2 siguiente, por favor? Dice, ¿qué testificó Pedro sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús? Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén. Bueno, como podrá ver, ahora Pedro empieza a testificar acerca de Jesús. Ustedes recuerdan que tanto Pedro como todos los discípulos tenían miedo a los judíos, porque los judíos mataron a Jesucristo. Pedro, inclusive cuando Jesús estaba capturado, Pedro negó a Jesús 3 veces, y después de que Jesús ha sido sepultado y habiendo resucitado, los discípulos no salían libremente a predicar, sino estaban encerrados en un aposento, estaban reunidos, escondidos con todas sus puertas cerradas. Esa era un poco la actitud de los discípulos. Pero luego de este bautismo del Espíritu Santo, ellos recibieron una confianza, una seguridad de que Dios estaba con ellos, y el Espíritu Santo les hizo saber que todo aquello que la Biblia profetizaba acerca de Jesús era verdad, y que aún más, que Jesucristo ciertamente es entonces el Mesías, el Salvador. Y esto es todo gracias al Espíritu Santo de Dios, que ahora fue derramado sobre los discípulos, y en especial ahora Pedro, que recibió el bautismo del Espíritu Santo, ahora testifica sobre Jesús. La actitud de Pedro cambió completamente luego del bautismo del Espíritu Santo. Ahora Pedro comienza a testificar sobre Jesús hacia los judíos que antes le incumbía el miedo y temor. Vamos a ver un poco entonces qué está testificando Pedro acerca de Jesús. Está entonces testificando en estos versículos 22 y 24 que Jesús realmente es el Mesías que todos ustedes esperaban, y es el Salvador prometido por Dios. ¿Y cómo lo podemos saber que Él fue el Mesías? Porque fue acreditado por todos sus milagros, señales y prodigios que solamente Dios puede hacer. Por lo tanto, Jesús no fue un ser humano, porque por todos los milagros y señales y prodigios que Él realizó frente a todos, alimentando con 2 peces y 5 panes a más de 5,000, a gran multitud, haciendo calmar los vientos y las olas, sanando a todo tipo de enfermos, leprosos, levantando muertos. Entonces todo ese tipo de señales daba a enseñar de que realmente Jesús es el Mesías, el Salvador, el Dios que envió para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que está testificando. Y como todos ustedes habrán visto, Él es el Mesías, le dice Pedro. Y además está diciendo que la gente lo mataron a Jesucristo sin reconocerlo, sin poder reconocer
al verdadero Mesías de ellos. Ahí está un poco la falta de ellos, que la gente lo mataron al verdadero Mesías que Jesús fue y que Dios les ha enviado a ellos. Pero no termina allí su prédica, pero dice que es por el poder de Dios. Sin embargo, a pesar de que ustedes lo hayan matado sin reconocerlo, Dios lo ha resucitado de los muertos. Es así que no podía él quedarse en la tumba, porque Dios lo ha resucitado. Fíjense acá dice, sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, porque Él es Dios, Él es vida. Eso es lo que está diciendo Pedro a la multitud. Vamos a ver la siguiente pregunta, a ver qué es lo que sigue predicando Pedro. A ver, hermana, con la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué había profetizado David sobre la resurrección de Jesús? ¿Cuáles son las características de los que viven en la fe de resurrección? En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Amén, amén. En estos versículos del 25 en adelante, Pedro testifica a Jesús que resucitó en realidad. Y como está profetizado por David en sus salmos del capítulo 16, de 8 al final, al 11, que es este versículo que en realidad Pedro lo está tomando del Salmo 16, 8 al 11. En ese Salmos del 16 está narrando esto, diciendo que veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. O sea que todo este versículo que el salmista David está diciendo, la gente tal vez lo confunde porque diciendo que este versículo, este Salmos, fue escrito por David para narrar su estado anímico o situación cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Pero en realidad, después van a ver que en realidad este Salmos no está refiriéndose a David, sino que es una profecía de lo que va a ocurrir en el futuro con el Mesías. Por lo tanto, si leemos muy bien, parecería que se está refiriendo a David este hecho, pero en realidad esto cierra con la resurrección de Jesucristo. Por eso tenemos que un poco entender y leer con cuidado estos versículos del capítulo 16, 8 al 10 de Salmos. Todo parecería que se está refiriendo a David, pero no. Dice, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo en mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. O sea que esta parte del versículo 27, si usted lo lee muy bien, no se refiere a un ser humano, porque está diciendo, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, porque no permitirá que tu santo sufra corrupción, es decir, que no se pudra su cuerpo. Y esto es, en realidad se refiere a Jesucristo. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. O sea que aquí hay algo que no se refiere en realidad al ser humano, David mismo. Por eso, si nosotros seguimos leyendo los siguientes versículos acerca del testimonio de Pedro sobre esta profecía de David que continúa diciendo, dice lo siguiente: hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, está diciendo Pedro, que él murió, ¿no es cierto? David murió y él fue sepultado, ¿no es cierto? Y todos sabemos porque la tumba de David está entre nosotros, está diciendo, está ahí la tumba de David hasta el día de hoy. Por lo tanto, sabemos que David murió, su cuerpo está allí sepultado. Dice, era profeta David y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Entonces, sabemos que Dios le prometió que el trono de David siempre va a ser de sus descendientes. Por lo tanto, en esta profecía también, uno parecería que es una profecía correspondiente a David.
es decir, que a David le va a permitir que todos sus hijos, sus descendientes, van a continuar con el coronado, con el reinado de Israel. En realidad ha ocurrido eso. Los hijos de David son los que estuvieron manteniendo la corona del reino de Judá. Pero en realidad, en este versículo, el verdadero descendiente al cual se refiere a Jesucristo, que es descendiente de David, pero que en realidad Él es el verdadero rey. O sea que aquí no es el reinado de David, el rey de Israel, sino se está refiriendo a quién, al rey verdadero nuestro, quien es Jesucristo, y que Jesucristo es el descendiente de David que se refiere aquí. Y fue así como previó lo que iba a suceder. Entonces, en esa profecía, él se refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Está entonces explicando en estos versículos Pedro que esa profecía de David en realidad no se refería a David. Que la profecía de David no se refería a David porque él fue un hombre profeta y que ha muerto. Y eso todos somos testigos porque tenemos la tumba en nuestro poder, dice. Por lo tanto, la profecía de David es sobre la resurrección del Mesías, quien es Jesucristo, está predicando. Con todo esto está diciendo Pedro, como así David profetizó de que el Mesías va a resucitar, eso ha ocurrido justamente con Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo resucitó, Él es el verdadero Mesías, está diciendo. Fíjense que todo lo que hace Pedro en su prédica, gracias al Espíritu Santo, él entiende todas las verdades y lo que hace es testificar que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, que Él no murió, sino según la profecía Él resucitó. Y por haber resucitado, Él es el verdadero Mesías que está señalando el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Pedro a la gente. Que todos los judíos, inclusive los fariseos o los maestros de la ley, no creían en esa palabra y no creían que Jesucristo era el Mesías. Pero justamente Pedro, quien ha recibido el Espíritu Santo, se dio cuenta y está dando a conocer a los maestros inclusive de la ley de que esa profecía de David se refería a Jesucristo porque Él resucitó. Por lo tanto, Él es el verdadero Mesías de la humanidad. Es lo que está testificando Pedro. Y continúa diciendo en el versículo 32, diciendo, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Y como sabemos que Cristo resucitó, esto significa que Él es el Mesías que está profetizado por David. Entonces Pedro testifica que fue Dios quien ha resucitado a Jesús, ya que Dios es todopoderoso y no hay imposible en Él. Además está diciendo que todos los discípulos reunidos allí, ahora ellos son testigos de primera mano sobre Jesús, quien ha resucitado y vive entre nosotros. Eso es lo que está diciendo Pedro, testificando acerca de Jesucristo. Jesús es el Mesías porque Él resucitó. Y con todos los milagros que Él ha hecho, todos debemos ser conscientes de que Él es el enviado por Dios, es el hombre de Dios. Él es Dios en realidad, es lo que está testificando. Y fíjense que este es el resultado de un hombre que es tocado por el Espíritu Santo, que es ungido por el Espíritu Santo. Toda su vida ahora está inundado por el poder del Espíritu Santo. Y lo que hace el síntoma o el fenómeno de lo que pasa de un hombre que si realmente recibió el Espíritu Santo, no es empezar a hacer diferentes señales y prodigios primeramente. Lo primero que hace es conocer correctamente cuál es la voluntad de Dios y salir a predicar Jesucristo. Y en caso que haga falta para testificar esa prédica, ahí entonces el Espíritu Santo le va a dar dones y poderes para poder testificar su prédica. Pero el centro, la intención del Espíritu Santo está que nosotros con nuestros labios y nuestras experiencias salgamos a testificar a Jesucristo, como está haciendo todos los discípulos, o en este caso Pedro. Continuando con la pregunta número 3 siguiente, dice, ¿cómo Dios exaltó a este Jesús? ¿Qué relación tiene este suceso con la venida del Espíritu Santo? Y escuchen muy bien, está diciendo, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido,
ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. O sea que todo eso, la gente que hablan en lenguas, la gente que empiezan a profetizar, el hablar en lengua celestial, esto se refiere que eso es debido a que ellos recibieron el Espíritu Santo prometido por el Padre Dios. Y David no subió al cielo y sin embargo declaró, dice, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, esto quiere decir, dijo Dios a Jesucristo. Es decir, él por el Espíritu Santo, él entonces profetizó diciendo que le dijo el Padre Dios a Jesucristo, al unigénito, dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense que todo esto es una profecía de lo que realmente ha ocurrido con la crucifixión, muerte, resurrección y elevación al cielo a la diestra de Dios con Jesucristo. Como Padre Dios le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos, a Satanás y a todos sus demonios, por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién tendrá el poder? Entonces, el poder y la autoridad la tendrá Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Es lo que está profetizado por David. Es increíble lo que está profetizando. Dios no solo ha resucitado a Jesús, sino también lo ha exaltado, haciendo sentar a su diestra. Nosotros sabemos muy bien qué es sentarse a la diestra. Si leemos en Mateo 28:18, Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, antes de elevarse al cielo, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es lo que está diciendo de sentarlo a la diestra de Dios. Nosotros hablamos en Pistis de que, ¿qué significa sentarse a la diestra de Dios? A Jesucristo. Es darle toda esa autoridad del cielo y la tierra a Jesucristo para que pueda Él reinar sobre todas las criaturas. Y además, debido al hecho de que hoy ellos, los discípulos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y esto es prueba de que Jesús realmente ha resucitado, porque Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios para enviarnos el Espíritu Santo. Es decir, los discípulos recibieron hoy el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Diciendo, hemos recibido el Espíritu Santo. Y esto es prueba de que Jesús está a la diestra de Dios. Porque si Jesús está a la diestra de Dios, el que ha sido exaltado es el que nos va a enviar el Espíritu Santo de Dios. Como el Espíritu Santo nos llegó, eso significa que Jesús nos envió, y esto significa que Jesús está vivo. Eso es lo que está diciendo. El hecho de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo de Dios es prueba de que Jesús ha resucitado. Porque ¿quién dijo que iba a enviar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo iba a enviar Jesucristo. Pero si el Espíritu Santo llegó, quiere decir que Jesús está vivo, está a la diestra. Y eso es lo que está ratificando Juan 15:26. Si usted recuerda, cuando Jesús dijo, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre. ¿Quién enviará el Consolador? ¿Quién enviará el Espíritu Santo? Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Quién es yo aquí? Aquí es Jesús está hablando. Jesús está diciendo que cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, que Jesús enviará de parte del Padre. ¿Y cuándo Él puede enviar? Cuando Él está a la diestra de Dios, cuando Él tenga toda esa autoridad para poder enviar el Espíritu Santo. Entonces dice, yo les enviaré. Por lo tanto, si Jesús es el que envía el Espíritu Santo de parte del Padre y vino el Espíritu Santo, y eso es prueba de que entonces Jesús nos envió. Y si Jesús nos envió, Jesús está vivo, está diciendo. ¿Qué prueba más hay de que Cristo vive? El hecho de que el Espíritu Santo esté entre nosotros, que el Espíritu Santo haya venido, eso significa que Cristo está vivo, que Cristo resucitó. Eso es lo que está diciendo esta prédica muy importante de Pedro. O sea que el hecho de la venida del Espíritu Santo no solamente es importante por el hecho de que recibamos poder, sino porque el Espíritu Santo mismo que haya venido es testimonio, es prueba, es testimonio contundente de que Cristo vive. Porque si el Espíritu Santo vino, eso fue enviado por Cristo que vive. ¿Me entiende? Entonces, los discípulos, recibido el Espíritu Santo, se dieron cuenta de que Cristo vive.
Cristo nos envió, Maestro nos envió el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él vive. Y todo esto está testificando a través de esta prédica a los incrédulos judíos. Pregunta 4 siguiente dice, ¿qué pecado del pueblo manifestó claramente Pedro? Si vemos en el 36, primera parte, Pedro sigue diciéndole, por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, o sea, ¿por qué está tocando este tema? ¿De echarle la culpa a ellos? No, para nada. Pedro está manifestando claramente el tema del pecado del pueblo, porque lo que está buscando es el arrepentimiento. Para que uno pueda arrepentirse, necesita reconocer cuál es su falta, cuál es su pecado ante Dios. El primer paso importante a dar el hombre ante Dios, el primer paso que debe dar el hombre ante Dios es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es de reconocer sus faltas ante Dios. Por lo tanto, si nosotros leemos en Mateo 4:17, cuando Jesús comienza su ministerio, empieza lo primero a decir, arrepiéntanse. Es el primer paso que ustedes deberán dar. Arrepiéntanse, está diciendo. Y dice aquí en Mateo 4:17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. De la misma manera, Pedro está incitando el arrepentimiento a los judíos por el pecado de no reconocer a Jesús, por haber matado, por haber no reconocido a Jesús y por haber matado a Jesús, que es el Mesías realmente enviado por Dios. Y además está testificando que nosotros en realidad somos los responsables de haber crucificado a Jesucristo, pues Jesús ha muerto por mis pecados. O sea que Jesús murió en realidad también por mi pecado. También yo soy el culpable de haber matado a Jesucristo. No es que Jesucristo murió solamente por culpa de estos judíos que lo crucificaron en el Calvario. No, Jesús también murió por mí, por mi falta, por mis pecados también Cristo murió. Yo también soy responsable de la muerte de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo y tenemos que reconocerlo. Y todo el mundo que fuimos como rebaños rebeldes, que nos alejamos de Dios, todos nosotros en realidad somos responsables de la muerte de Jesucristo, porque Cristo murió por culpa nuestra. ¿Qué testificó sobre Jesús? ¿Qué continuó testificando? Claramente dice, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese es Jesús que ustedes mataron, que ese Jesús que murió en la cruz, Él es realmente el Señor y Mesías, está diciendo. O sea que el Espíritu Santo utiliza la boca de Pedro para testificar que Jesucristo es el Señor y Mesías verdadero enviado por Dios. Pedro claramente testifica que Jesús es el Señor y Mesías, Salvador de la humanidad enviado por Dios. Esto es el resultado de un hombre del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, testifica que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que debemos reconocerlo ahora. No lo rechacen, sino recíbanlo en su corazón, es lo que está diciendo. Por lo tanto, el objetivo del Espíritu Santo es de testificar a Jesucristo, diciendo que Él es el Señor y Salvador, y para que todo aquel pueda reconocerlo por tal motivo a Jesús como Señor y Salvador y recibirlo en su corazón para recibir la salvación eterna. Y este es el objetivo que fue enviado el Espíritu Santo en el corazón de todo creyente, para que a través de sus testimonios la gente reciba este mensaje del Evangelio para reconocer a Jesucristo y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Y esta es la tarea que todos nosotros hemos sido legados por Cristo. Pregunta 4 siguiente dice, ¿qué obra ocurrió en el corazón de los creyentes? Al escuchar este mensaje, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿y qué debemos hacer?, decían ellos. Por la obra del Espíritu Santo, todos los que oyeron el mensaje de Pedro reconocieron sus pecados y faltas ante Dios. Este es el primer paso, el de reconocer sus faltas, sus pecados ante Dios. Pero no se quedaron callados, sino que se decidieron a avanzar en busca de soluciones a sus problemas del pecado. ¿Y qué hicieron para eso?
le preguntaron a Pedro y a los discípulos: ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados de estos pecados que nosotros somos conscientes? Porque hemos reconocido que hemos matado a Jesucristo. Y esta pregunta de qué debemos hacer es porque ellos estaban dispuestos a hacer lo que haga falta para solucionar sus pecados y faltas ante Dios. Es decir, estaban dispuestos a hacer lo que deba. Y a propósito de todo esto, a partir de este arrepentimiento, a partir de este reconocimiento de sus pecados y faltas, ahí empieza a nacer la iglesia, las primeras iglesias. Este es el comienzo de la iglesia de Jerusalén, que el Espíritu Santo está transformando la gente de Jerusalén. Es decir, la iglesia de Jerusalén comenzó con esta multitud de gentes que vinieron a arrepentirse de sus pecados. Donde hay arrepentimiento, allí habrá obra del Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo haga a ellos creer en Jesucristo. Y esa gente que empieza cuando a creer en Jesucristo, pasan a ser iglesias. Y por lo tanto, como esto está ocurriendo en Jerusalén, y esto es el nacimiento de la iglesia de Jerusalén por la obra del Espíritu Santo a través de la prédica de Pedro. Entonces ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro fue esto en el 38-39, diciendo: arrepiéntanse. Este es el primer paso que ustedes deberán hacer. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse profundamente de sus pecados, de sus faltas, y bautícense. El bautismo, dijimos, en agua, es el símbolo del arrepentimiento. Es la manifestación de que uno realmente se ha arrepentido de su pecado, de su vida pecaminosa pasada, y ahora que ha decidido a vivir de acuerdo a las palabras de Jesucristo, y eso es bautizarse. Es decir, el bautismo es sumergirse completamente en el agua. Cuando uno se sumerge completamente en el agua, ¿qué significa eso? Que el antiguo yo queda sepultado para siempre. Y cuando uno se eleva del agua, significa que él está naciendo como una nueva persona en Cristo. Y este es el significado del bautismo. Entonces le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo, dice aquí. No lo está diciendo bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautícense en el nombre de Jesucristo, que en realidad es el nombre de nuestro Dios Trinidad. Jesucristo es nuestro Dios Trinidad, es el nombre de nuestro Dios Trinidad. Jesús, en el nombre de Jesús, para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjense, y continúa diciendo: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Fíjense, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Aquí podemos ver que el hombre del Espíritu Santo, quien es Pedro, le da la solución correcta en el versículo 38 de qué debe hacer uno para solucionar el problema de sus pecados. Arrepentirse, bautizarse, creer en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para recibir el perdón de sus pecados. Primero eso. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo final es de recibir el Espíritu Santo. Fíjense, nosotros creemos en Jesucristo no solamente para recibir el perdón de nuestros pecados. No quedamos aquí, en este punto. Sino le está diciendo Pedro: cuando ustedes son perdonados de sus pecados, cuando son lavados de sus pecados, ahora preocúpese de recibir el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como regalo. Porque si son perdonados de sus pecados, el objetivo final de su vida es que ustedes reciban el Espíritu Santo y ustedes sean hombres del Espíritu Santo. Por lo tanto, el objetivo final de todo creyente es de recibir el Espíritu Santo para poder salir a predicar a Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? ¿Cuál es entonces el fin que debe perseguir la vida del cristiano? No solamente debemos pararnos y detenernos en solamente recibir nuestro perdón de pecados. No, aquí dice Pedro: y continúen más adelante y reciban el Espíritu Santo. Es lo mismo que Jesucristo le dijo a sus discípulos, que han sido perdonados de sus pecados por creer en Jesucristo. Dijo: no se vayan de Jerusalén y reciban el Espíritu Santo sin falta. Eso es lo que dijo Jesucristo. Bueno, lo mismo está diciendo Pedro, porque ese es el camino a tomar por el creyente, de ser hombre del Espíritu Santo. Además, el versículo 39 dice que la salvación no solo es para los judíos,
y sus descendientes, sino es también para los gentiles. Para los gentiles también es el Evangelio. La salvación no solamente es para los judíos, sino también es para los gentiles, está diciendo Pedro. ¿Y ese día qué pasó? Dice, ¿cuántas personas se arrepintieron y fueron bautizados en ese día? Versículos 40-41. Dice, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, diciendo Pedro, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. O sea, la manera de salvarse de esta generación perversa es de obedecer la palabra de Dios y de recibir a Jesucristo bautizándose. Y aquel día dice que se unieron a la iglesia unas 3.000 personas que fueron bautizados y recibieron a Jesucristo. Además de que les exhortaba no ser igual a la generación perversa que le rodea, que serán castigados por el juicio de Dios que mencionaba Pedro al principio de su sermón, ¿se acuerda? Del castigo, el juicio final del fuego, el humo, el fuego, todo eso está un poco diciendo que es el juicio que vendrá sobre los impíos, sobre los que no creen en Dios y que no obedecen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de eso que estaba diciendo Pedro al principio? Y está diciendo, bueno, ustedes entonces no sigan el camino de esta multitud perversa de su mundo, que no tendrá más que ser castigado por ese juicio de Dios, por el castigo de Dios, sino deben ustedes ser diferentes, diferente al mundo, diferente para ser salvo y diferente para ser santo. O sea, que no sigan los pasos de esta generación perversa, sino sálvense, distínganse, sean diferentes. Ustedes no sigan sus caminos, sino obedezcan a Dios, sean salvos de esa manera, sean distintos para ser santos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y este es el mensaje. Es importante remarcar cómo la fe de un hombre del Espíritu Santo que recibió el bautismo del Espíritu Santo, un solo hombre pudo influenciar para salvar a 3.000 personas. Este es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que, aunque sea una sola persona que haya recibido el Espíritu Santo, él puede influenciar en una gran multitud para que muchos reciban a Jesucristo. Y este es el poder multiplicador que tiene el Espíritu Santo a través de su poder y sus mensajes. Y eso es lo que justamente pasó. En un solo día, 3.000 personas regresaron a los pies de Jesucristo. Pregunta número 5. A ver, hermana, con esta pregunta, por favor. Hable sobre las características de la vida de fe de los primeros cristianos. ¿Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración? Amén. Bueno, aquí está un poco narrando qué es lo que hacían entonces, cómo era la vida de los creyentes de las primeras iglesias primitivas. Dicen que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y esta es la reunión que ellos tenían. O sea, la reunión de ellos era muy distinto a lo que nosotros hoy día hacemos en la iglesia, en las reuniones. Fíjense, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles están en plural. La enseñanza está en singular. ¿Por qué? Si bien los apóstoles están en plural, por lo tanto que hay muchos apóstoles están enseñando. Pero la enseñanza es singular, es decir, hay una única enseñanza. No cada cual con distintas enseñanzas, sino la enseñanza es única. Por lo tanto, todos los apóstoles enseñaron la única enseñanza, que es la palabra de Jesucristo. Es decir, si bien todos los apóstoles predicaban, todos unánimemente predicaban la palabra, las enseñanzas de Jesucristo. Y es lo que debe pasar. La iglesia, las prédicas, no deben salirse de la palabra de Jesucristo. Y no están enseñando las teorías o las doctrinas de sus propias doctrinas de los apóstoles, sino no. Ellos están enseñando la única enseñanza que provino de Jesucristo, para que ellos sean firmes en esa fe de Jesucristo y no alejarse de las enseñanzas de Jesucristo. O sea, el objetivo de la iglesia está en volver a la iglesia a las enseñanzas de Jesucristo y mantenerlos firmes en la fe de las enseñanzas de Jesucristo. No empezar a darle sus propias doctrinas o teorías acerca de la fe cristiana, sino que la fe cristiana no es ni más ni menos que las enseñanzas de Jesucristo que nos vino a enseñar la verdad.
porque Cristo es la verdad. Los cristianos son los que transmiten fielmente entonces las enseñanzas de Jesucristo y no distorsionar su mensaje con sus ideas personales. Esto es muy importante hoy día, en especial para los siervos de Dios. Tratar de ser fiel a las enseñanzas, cumplir con la fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo y no distorsionar con sus ideas personales y con sus teorías y doctrinas que provienen del ser humano. Y otra de las actividades que hacían eran de compartir el pan. Y el compartir el pan, se acuerda que era no solamente para comer el pan, no es que partían el pan para llenarse sus barrigas, sino en ese momento, en las reuniones de las primeras iglesias, el compartir el pan era las enseñanzas de Jesucristo, que como ejemplo lo ha dado en su Santa Cena con los discípulos antes de ser capturado. Esa noche, antes de ser capturado, Jesús partió el pan diciendo que ese pan simboliza el cuerpo de Cristo molido por nosotros. Y tomó la copa diciendo que este vino que él bebe, que debemos beber, ese es el símbolo de la sangre que Cristo derramó para limpiar nuestros pecados en la cruz de Calvario. Y este compartir el pan es justamente la Santa Cena que ellos hacían, recordando el hecho de la crucifixión de Jesucristo en el Calvario. Y además se reunían en oración, y el compartir el pan y orar, dando gracias al Señor por este perdón de pecado que nos ha dado, y esta oración en agradecimiento, esa era la comunión que ellos hacían en las reuniones. Así que en la comunión no es una reunión social simplemente para conocerse entre unos y otros, para divertirse, sino que la comunión del cual habla esta comunión de la iglesia primitiva se refiere al partimiento del pan y la oración, que simboliza el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz de Calvario. Esa es la comunión. La comunión misma se refiere al partimiento del pan y la oración. Además de escuchar las enseñanzas de los apóstoles, entonces ellos lo que hacen, obedecen en partir el pan y orar en agradecimiento. Y este hecho, esta ceremonia, es justamente la comunión o la reunión que ellos mantenían durante todos los días, en todo momento, para no salirse de la fe de Cristo. ¿Cómo ellos entonces usaron sus bienes? Entonces vamos a ver un poco cómo era la vida de los cristianos primitivos. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Fíjense que por la obra del Espíritu Santo, que estaba testificando que Cristo vive entre nosotros y Él obra a través del Espíritu Santo entre nosotros, y esa muestra era que haya muchos señales y prodigios milagrosos. Porque si no hay señales milagrosos y poderes, la gente no cree. La gente cree que eso puede provenir del ser humano. Pero para que ellos sepan que esto no es algo humano, sino algo que realmente proviene de Dios, lo que están diciendo que señales y prodigios sobrenaturales que realizan los apóstoles es gracias al Espíritu Santo, para que todos crean que Cristo vive y reina entre nosotros. Por eso todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todos entonces se reunían y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno, dice. El Espíritu Santo les ha dado poder para hacer prodigios y señales milagrosas para testificar a Jesucristo que Él vive. Y el estilo de vida del cristiano primitivo era comunitaria, que es diferente al comunismo. Esto no es el ideal político comunismo, no. Es una vida comunitaria, es decir, donde cada hermano tenía que también no vivir egoístamente solamente en su vida, sino también ver la vida de los demás para que todos vivan bien. Cada hermano suplía la necesidad del otro, aún tenga que vender sus propiedades y posesiones. Es decir, todo el mundo, para que puedan vivir y que a nadie le falte nada. Y eso era el estilo de vida que debía llevar todo cristiano en ese momento. Y esto es un poco como hoy día también todo cristiano debe vivir, porque así dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:16. Dice, en esto conocemos lo que es el amor. ¿Cuál es el amor del cristiano? En que Cristo entregó su vida por nosotros. O sea que si Cristo entregó su vida por nosotros, que no escatimó su vida para darnos salvación y para darnos vida a nosotros, así también nosotros debemos entregar
la vida nuestra por nuestros hermanos. ¿Y qué no podemos entregar a nuestros hermanos para suplir sus necesidades, aún vendiendo nuestras propiedades o posesiones, si inclusive tenemos que poder entregar nuestra vida por nuestros hermanos? Así debe ser el amor que está uniendo a los cristianos primitivos. Es decir, vivir para Cristo y también vivir para los hermanos, para suplir las necesidades y también inclusive para entregar la vida para el beneficio de nuestros hermanos. Y así debe ser el verdadero amor que todo cristiano debe tener, porque es el amor magro que Cristo nos dio como ejemplo para que nosotros podamos vivir de esa manera. La pregunta 5 siguiente dice: medite sobre la vida alegre y gozosa de los salvos. Que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Siempre no se perdían de reunirse, todos los días se reunían. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Fíjense, esa era la manera tan hermosa que se reunían las primeras iglesias, el de compartir, de partir el pan y compartir no solamente el pan para recordar a Cristo, sino también compartir la comida con los carenciados, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, está diciendo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y así la iglesia de Cristo iba creciendo. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén se reunían todos los días, no por obligarlos, sino por sentir esa alegría y gozo de la salvación. O sea, querían venir a festejar esa alegría y gozo en la salvación, en esas reuniones, cada vez cuando ellos partían el pan que representaba el cuerpo de Cristo y bebían ese vino que representaba la sangre de Cristo. Por lo tanto, lo que debemos hacer en todo momento es siempre partir ese pan espiritual, esa sangre y el cuerpo de Cristo que ha sido mutilado y derramado en la cruz de Calvario. Nosotros debemos siempre recordar eso, y en todo momento, todos los días. Y esto es lo que nos va a dar esa alegría y el gozo de la salvación, no perder. Porque si el cristiano, después de que uno ha sido salvo, va perdiendo ese gozo, va perdiendo esa alegría, y porque va perdiendo ese gozo de la salvación, porque se olvida de la salvación, no recuerda más de la salvación, se olvida del pan y el cuerpo. Nosotros todos los días debemos recalcar, debemos estar otra vez recapacitándonos, reconmemorándonos de esta salvación que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Así no perderemos nuestra alegría y gozo. Esto lo llevó a compartir hasta la comida con el prójimo con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y todo esto en realidad, esta imagen es en realidad el sacrificio por la paz del Antiguo Testamento que nosotros aprendimos en Levítico, hecho en realidad en el campo espiritual. No matamos ahora el animalito para compartir esa paz. ¿Se acuerdan que hubo sacrificio por la paz? El sacrificio de comunión, ¿se acuerdan? Que hubo que entregar animalitos por sacrificio de la paz. Bueno, ese sacrificio por la reconciliación, ¿no es cierto? Que también le llamaban. Bueno, eso se logra a través de este hecho del compartimiento del pan. Y así era, esto era la imagen de la iglesia de Cristo de Jerusalén, las primeras iglesias de Jerusalén. Y recuerden, hermanos, entonces, que el verdadero cristiano es aquel que ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, porque este es el objetivo que Cristo persiguió a todos los cristianos, a todo discípulo, que debe ser bautizado por el Espíritu Santo y siempre ser lleno de él para ser guiado su vida, para salir a testificar a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos da poder para testificar a Jesucristo. Y para recibir el Espíritu Santo debemos ser un espíritu limpio, puro, libre de pecado, que se logra únicamente con el entendimiento y la fe en la sangre de Jesús, que debemos conmemorar en todo momento de nuestra vida. Ese partir el pan y la copa, la Santa Cena. Y luego anhelar y desear con todo corazón, esforzar en oración, en agradecimiento y querer ser instrumento del Evangelio a través del bautismo del Espíritu Santo. Esta oración lo tenemos que hacer todo cristiano. Y esta es la función verdaderamente del cristiano, y así debe ser la vida del cristiano. La iglesia de Cristo debe centrar en testificar a Jesucristo, compartir el mensaje de salvación,
agradecer su obra de salvación a través de oraciones y compartir este gozo y alegría alabando y agradeciendo y adorando a este Dios que nos ha enviado a su Hijo unigénito. Amén. Bueno, este es un poco la imagen que deberíamos tener todo cristiano hoy día. Y queremos entonces que debemos un poco volver a esta iglesia primitiva de Cristo que está narrado aquí en este libro de los Hechos, porque hoy día lamentablemente hay muchas iglesias que ya han sido alejados de esta imagen verdadera del verdadero cristianismo. Por lo tanto, tenemos que otra vez volver al origen, volver cómo era todo. Por eso es importante que nosotros debamos aprender correctamente los hechos de los apóstoles para volver un poco a los orígenes de cómo era la iglesia primitiva. Porque hoy día la iglesia ha sido un poco alejado de estas imágenes. Bueno, amados hermanos, damos por terminado con esto hoy la lección y vamos a dar gracias al Señor. Quiero que cierre sus ojos y vamos a agradecer al Señor por la palabra de hoy, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Padre Santo Celestial, glorioso Rey, Creador del universo, Señor, amoroso Dios que nos has enviado a tu Hijo unigénito Jesucristo para salvarnos de todos nuestros pecados y para que seamos limpiados con su sangre preciosa, con el objetivo de que nosotros podamos recibir ese bautismo, esa llenura, esa unción del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea completamente dominado por el Espíritu Santo para salir a testificar a Jesucristo como un verdadero cristiano debe ser. Utilízanos, Señor, hoy día también. Nosotros hemos aprendido estas palabras para volver al origen de cómo eran las cosas y ahora sabemos que como esta iglesia primitiva queremos volver a ser los cristianos de las iglesias primitivas, con esa misma fe fresca, tan pura que han recibido de Jesucristo, en el cual todos los días agradeciendo esa muerte y ese sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, que ha pasado a ser ese Cordero de Dios que ha sido mutilado, sacrificado por culpa nuestra en nuestro lugar. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada. Hoy día también te agradecemos, Jesús, que vives y obras, pero tú has venido en propia carne para poder recibir ese castigo, esa mutilación y esa sangre que has derramado por nosotros, Señor, para que nosotros no recibamos el castigo, sino que tú te lo has llevado todos nuestros castigos y penas. En el nombre de Jesucristo, damos gracias, Señor, y exaltamos tu nombre, el nombre maravilloso Jesús, el nombre de nuestro Dios Trinidad. Y Señor, queremos seguir sirviendo y entregando nuestra vida para salir a testificar y dar a conocer tu amor hacia todos los que no te conocen. Utilízanos, Señor, y para que cada alma que encontremos, que nos crucemos en la calle, y sea nuestro objetivo para que podamos transmitir este mensaje de Cristo de salvación a aquellos que deben recibir esta palabra y también recibir el Espíritu Santo. Utilízanos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, colaboradores, para que puedan, a través de este mensaje, salir a anhelar este don del Espíritu Santo para poder dar a conocer a Cristo a los demás, Señor, y ser testigos de Cristo a través de los poderes que el Espíritu Santo nos da para demostrar a la gente, así como cuando oramos por enfermos que sean sanados en el nombre de Jesucristo, y cuando expulsamos demonios en el nombre de Jesús, también tu Espíritu Santo sea el que obres en nosotros para testificar que el poder de Cristo está obrando entre nosotros, que Él vive y reina. Utilízanos, Señor. Queremos ser ese verdadero cristiano que tú anhelas. Bendícenos, Señor. Utilízanos y glorifícate en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.